Bueno, hola. Vamos a ver ahora desarrollo embriológico del sistema nervioso. Este núcleo está dividido en 2 semanas, vamos a tener 2 seminarios y en la segunda semana vamos a tener el práctico. Bueno, para empezar les quiero contar algo. Existió una persona que se llamaba Santiago Ramón y Cajal, era español, y él era médico, era histólogo, era científico, pero además también era artista, era pintor, fotógrafo, escritor, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona? Él a los 36 años descubrió que el sistema nervioso estaba formado por neuronas, ¿sí? Es decir, antes se creía, ya se había descubierto las células, ¿no? Sí, existía la teoría celular, pero se creía que el sistema nervioso era distinto y que estaba conformado por una red de fibras. Sin embargo, él descubrió que no, que en realidad sí, esas fibras existen, pero esas fibras forman parte de células, que son las neuronas, ¿sí? Una neurona está formada por un cuerpo que tiene dendritas y por una fibra que emite que se llama axón, ¿sí? Habitualmente es así la neurona, digamos, típica. Entonces, simplemente, no solamente que descubrió esto, sino que supo plasmarlo en su arte. O sea, él logró integrar la ciencia con el arte. Por eso es tan fascinante saber esto, conocer esto. Y de esa manera hizo un montón de dibujos que seguramente puedan encontrar en internet, o hay libros también, con dibujos que él hacía de las neuronas que él podía visualizar. En el año 1906, por este trabajo, le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina, además. Entonces acá podemos ver dibujos de él. Por ejemplo, podemos ver acá una típica neurona del cerebelo que se llama célula de Purkinje o neurona de Purkinje, que tiene esta cantidad de arborizaciones que ven, que son las dendritas, tiene el cuerpo y el axón o fibra que emite. A la derecha podemos ver una neurona típica de la corteza cerebral que se llama neurona piramidal. Él a estas neuronas, por la forma que tenía, las llamó las mariposas del alma, ¿sí? Y bueno, así van a poder encontrar un montón de dibujos si les interesa de él, que supo muy bien expresar. Bueno, ahora vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar con sistema nervioso. Bueno, básicamente lo primero que tenemos que hacer es clasificarlo. Sistema nervioso tenemos central y periférico, ¿sí? El sistema nervioso central vendría a formar, digamos, a estar constituido por el encéfalo y la médula. Es decir, acá les muestro, por un lado el encéfalo, les estoy señalando con el puntero, y debajo la médula, ¿sí? Es que es todo lo que está dentro del canal medular en la columna vertebral, ¿sí? Y después tenemos, por otro lado, el sistema nervioso periférico, que está constituido por todos los nervios que emite ese sistema nervioso central y por los ganglios, ¿sí? Hay un montón de ganglios también, que vamos a ver más adelante, que están, digamos, en las vías de paso de esos nervios. Entonces tenemos todo lo que, como podemos ver, todas esas ramitas que está emitiendo, no solamente el encéfalo, sino también la médula, que constituyen el sistema nervioso periférico. Bueno, entonces, para que se forme el sistema nervioso, el tejido nervioso, tenemos que hablar de un proceso, que ya lo vimos en FSH1, ¿se acuerdan? Que es el de neurulación, ¿sí? La neurulación, entonces, es el proceso mediante el cual la placa neural produce el tubo neural. ¿Qué significa esto? Acá tenemos dibujos de discos embrionarios desde arriba, ¿sí? Visiones dorsales, y por debajo tenemos cortes transversales. Entonces vemos que, ¿se acuerdan? En la tercera semana teníamos el disco embrionario, que en la tercera semana se acuerdan que se produce la gastrulación, diferenciándose en las 3 capas. Ese epiblasto finalmente va a formar por arriba el ectodermo, en la capa media el mesodermo y en la capa, digamos, más interna o ventral, el endodermo. Entonces, por inducción de la notocorda principalmente y también de la placa precordal, ¿se acuerdan? Son las dos estructuras inductoras, lo que va a hacer es que va a inducir que ese ectodermo suprayacente a esas estructuras se van a empezar a engrosar, ese ectodermo se va a empezar a engrosar formando la placa neural. Entonces, donde teníamos arriba ectodermo, va a haber una parte de ese ectodermo que va a formar la placa neural y otra parte que no va a formar placa neural y que va a terminar conformando el ectodermo superficial, va a formar
la epidermis de la piel. Entonces, como podemos ver acá que hay dos colores, donde está color celeste sería ese tejido que está induciendo tejido nervioso, y el que no se diferencia en tejido nervioso termina formando el ectodermo, ¿sí? O epidermis de la piel. Ectodermo superficial o epidermis de la piel. Entonces vemos que ese disco empieza a crecer, sobre todo en sentido cefálico, se alarga y crece más en la parte cefálica ese disco, que es todo ectodermo. Acá se empieza a diferenciar en la placa neural, vemos acá un corte transversal de esa placa neural, donde vemos que empieza a formar también a cada lado, uno a cada lado de la línea media, dos pliegues, que son los pliegues neurales, ¿sí? Empieza como a formar dos montañitas, esos pliegues neurales, que se encuentran uno a cada lado y terminan de cerrar ese pliegue neural. Entonces fíjense cómo esa placa neural empieza a crecer, forma dos pliegues, uno a cada lado, que podemos ver acá. Esos dos pliegues se terminan encontrándose uno al otro y cerrándose formando un tubo, ¿sí? Por lo tanto, la función de esos pliegues neurales forman el tubo neural. Entonces podemos ver acá que se empieza a cerrar, ven, en esta zona, que según la bibliografía va a haber una variación, según el lagma se cierra a nivel del quinto somita, y a partir de ese cierre se empieza a cerrar hacia arriba y hacia abajo, en dirección craneal y en dirección caudal, como si hubiera un cierre, dos cierres, uno que va para arriba y uno para abajo, que van cerrando el tubo. Acá podemos ver cómo se va cerrando el tubo, dejando por fuera el ectodermo superficial y por dentro el tubo neural, que podemos ver acá, ¿sí? El tubo neural por dentro, y por fuera quedó el ectodermo superficial también pintado de azul. De esa manera se va cerrando paulatinamente y dejando inicialmente una comunicación en los dos extremos, comunicación entre la cavidad amniótica y el tejido ectodérmico. De esa manera, estas dos comunicaciones se llaman la craneal o anterior neuroporo anterior y la caudal o posterior neuroporo posterior, ¿sí? Después quedan estas dos aperturas, se terminó de cerrar todo el tubo, dejando esos dos espacios, digamos, aún comunicados, esos dos neuroporos. El neuroporo anterior se va a cerrar aproximadamente el día 25 de desarrollo embrionario, y el neuroporo posterior, el caudal, aproximadamente se va a cerrar hacia el día 27 y 28 de desarrollo embrionario. Una cosa importante, cuando se cierra ese tubo neural, o antes de cerrarse, hay una serie de células que se ubican bien en el borde de los pliegues, por eso se llaman células de la cresta neural, como podemos ver acá, vienen en el borde de los pliegues. Se desprenden unas células que no van a formar parte del tubo, ¿sí? Van a salir y se van a distribuir a todo lo largo del tubo, se van a migrar hacia la región ventral, ¿sí? Para constituir otras estructuras, que después lo vamos a ver, pero fundamentalmente las células de la cresta, que también se les llama por su importancia la cuarta capa germinal, van a formar estructuras como la mayor parte de las estructuras del sistema nervioso periférico, o sea, los nervios, sobre todo todos los nervios sensitivos y los ganglios sensitivos del sistema nervioso periférico, y también van a formar parte del sistema nervioso autónomo, van a dar origen al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, lo vamos a ver más adelante también, pero es fundamentalmente el sistema nervioso involuntario, ¿sí?, del organismo, y que va a inervar las distintas vísceras de forma involuntaria. Entonces, cuando se cierra ese tubo, a lo largo de toda su extensión, excepto en sus extremos, conformando el neuroporo anterior y el posterior, fíjense que coincide con la cuarta semana, que es cuando se produce el plegamiento. Finalmente, el neuroporo anterior, como les había comentado, se termina de cerrar hasta el día 25, desarrollo embrionario, y el posterior hasta el día 27-28. Entonces queda finalmente un tubo totalmente cerrado que no está comunicado con la cavidad amniótica ya, y que tiene una parte, digamos, caudal más estrecha, que es lo que va a formar la médula espinal, y una parte cefálica mucho más ancha,
que presenta dilataciones, que son las llamadas vesículas encefálicas. Ya vamos a ver a qué van a dar origen más adelante. Entonces, nos quedó el tubo cerrado, que lo podemos ver acá, el tubo todo cerrado. Acá tenemos por debajo la notocorda, acá tenemos somita, y acá por arriba tenemos el neuroectodermo, ¿sí? Que termina de conformar la epidermis de la piel. Entonces tenemos un tubo totalmente cerrado, ya tiene un epitelio, tiene células, ese tubo, esas células van a empezar a formar las células del tejido nervioso, que les había comentado que no solamente son neuronas, sino tejidos también que acompañan a esas neuronas. Es el epitelio que desde adentro hacia afuera, digamos, en la parte más interna, va a tener células con mayor capacidad mitótica, o sea, van a tener muchas divisiones celulares, esas células, porque van, sobre todo cuando se cierra el tubo, van a empezar a formar, ese epitelio va a empezar a crecer mucho y van a empezar a formar este tipo de células. Entonces, a partir de ese neuroepitelio, ¿sí? Que son esas células que se van a formar dentro del tubo, con alta actividad mitótica, a partir de ese neuroepitelio que está bien en la capa, digamos, inicialmente está en todo el tubo, en todo el grosor del tubo, pero después, a partir de que empieza a formar las células que van a originar finalmente, queda del lado interno. Fíjense que acá tenemos un dibujo, digamos, de un pedazo de un tubo neural, donde vemos en la parte interna el neuroepitelio, que ya empieza a producir células hijas, células nuevas, conformando lo que se va a llamar, que lo vamos a ver también más adelante, la capa del manto, que sería todo esto, y la capa marginal. A grosso modo les digo que en la capa del manto hay cuerpos celulares, cuerpos, ya vamos a ver cómo está conformada, bueno, creo que lo dije anteriormente, que una neurona está conformada por un cuerpo con dendritas y un axón, que es la fibra que emite esa neurona para llevar la señal a otro lado. Entonces, en la capa del manto vamos a tener sobre todo cuerpos celulares, y en la capa marginal, que es la que está más afuera, va a haber fibras, ¿sí? Fibras nerviosas o axones. Esto en la médula se llama sustancia blanca, la capa marginal. ¿Por qué? Porque esos axones están recubiertos por una vaina, unas capas de lecitina que se llaman mielina, ¿sí? Son unas vainas que rodean al axón para aumentarle al mismo la velocidad de conducción. Por eso es que en la médula espinal, si vemos un corte transversal, tenemos una parte interna que se llama sustancia gris, formada por cuerpos celulares, y una parte externa que se llama sustancia blanca o la capa marginal, formada por las fibras de esos cuerpos neuronales, que son los axones recubiertos por mielina. Entonces vemos que se empiezan a formar inicialmente unas células que van a ser las futuras neuronas, ¿sí? Lo primero que va a formar ese neuroepitelio es la neurona. Hasta que no termina de formar la última neurona, no empieza a formar las otras células, ¿sí? Y las neuronas lo que tienen es que no tienen la capacidad de dividirse. Esa es la característica que tiene la neurona, a diferencia de otras células del cuerpo, ¿sí? Entonces, inicialmente, bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo va a formar una neurona. Inicialmente forma una célula a partir de mitosis. Acuérdense que forma dos células hijas idénticas. Lo que va a hacer es que va a formar un neuroblasto monopolar. ¿Esto qué significa? Que esa célula va a emitir como una prolongación, que por eso se llama polar, ¿sí? Esa prolongación después se va a perder, entonces va a quedar un neuroblasto apolar, o sea, como una célula redondeada que no tiene ninguna prolongación. Después se van a formar dos prolongaciones, una a cada lado, por eso se llama neuroblasto bipolar. Esto no es necesario que lo sepan tan específicamente, pero es para que más o menos vean el proceso. Entonces, a partir de acá, uno de esos polos va a formar las dendritas y el otro polo va a formar el axón. Entonces, la neurona, acuérdense que está conformada por las dendritas que reciben las señales, son como la parte receptora aferente de un estímulo, el cuerpo neuronal y el axón, que es la fibra que va a llevar ese impulso hacia otra neurona, ¿sí? Entre el axón de esta neurona, por ejemplo, y la dendrita de una neurona nueva, está el espacio ese que les decía, que es donde se efectúa la sinapsis, ¿sí? Es esa comunicación que se produce entre las neuronas. A veces, la mayoría de las veces, esa comunicación es de tipo eléctrica,
¿sí? Directamente se transmite una señal eléctrica y es lo que hace que sea tan rápida la señal nerviosa. Otras veces es una señal de tipo química, es decir, que se elimina de ese axón un neurotransmisor, por ejemplo la acetilcolina, y la dendrita de la neurona vecina que la está recibiendo la integra y de esa manera se va transmitiendo la señal. Entonces, como vemos, queda conformada finalmente una neurona, ¿sí? Con su cuerpo celular que está ocupando, como les dije, la capa del manto, porque es la sustancia gris, y el axón de esa neurona mielinizado va a estar formando la capa marginal, ¿sí? O sustancia blanca de la médula espinal. ¿Qué pasa una vez que formó los neuroblastos, no? Una vez que formó los neuroblastos, va a empezar a formar otras células que se llaman glioblastos. ¿Sí? Estas células también entonces proceden del neuroepitelio o capa neuroepitelial, y estos glioblastos van a formar, por un lado, astrocitos, ¿sí? Astroblastos que van a formar astrocitos protoplasmáticos y fibrosos. Estas son células de sostén y que tienen actividades metabólicas dentro del tejido nervioso, ¿sí? Central. Después hay una teoría de que estos mismos glioblastos estarían formando también oligodendroblastos que van a formar oligodendrocitos. ¿Qué hacen los oligodendrocitos? Son los que le dan la mielina a esas fibras. Es decir, que van a ir hacia la capa marginal de la médula a ocupar la sustancia blanca y a envolver esos axones de mielina, ¿sí? Para concederle esa característica que tiene que aumenta la velocidad de conducción. Y por último, cuando ya formaron todos los glioblastos, van a formar las células del epéndima o tejido ependimario. El tejido ependimario es el tejido que recubre todo el canal central de ese tubo neural, tanto a nivel medular como de las vesículas encefálicas, y también va a formar parte de los plexos coroideos, que son también estructuras que están ubicadas en las vesículas encefálicas, que van a ser las que van a producir el líquido cefalorraquídeo. Después hay otro tipo de células que no provienen de la capa neuroepitelial, pero sí son células mesenquimatosas que traen los vasos sanguíneos, es decir, que recién se van a producir una vez que la médula espinal es vascularizada. Una vez que llegaron esos vasos, esas células mesenquimales van a formar, o mesenquimatosas van a formar, las células de la microglía, ¿sí? Estas células tienen capacidades fagocitarias, es decir, que ya forman parte del sistema inmunitario. Bueno, esto es más de lo mismo, es el del Lachman, sí, es lo mismo, lo vamos a pasar. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una neurona, como les decía, tiene un cuerpo, tiene dendritas, que son prolongaciones que reciben estímulo, y tienen el axón, que sale del cuerpo, y el axón es el que transmite el estímulo. Por eso se dice que las dendritas son la vía aferente, porque recibe, y que los axones son la vía eferente porque emite la señal, la lleva, ¿sí? Entonces acá vemos que esta neurona está recubierta por mielina, ¿sí? Hay algunas neuronas que no tienen vaina de mielina, pero la mayoría tienen, sobre todo las neuronas grandes, motoras, ¿sí? Son las que más mielina tienen. Y acá tenemos entre las vainas de mielina lo que se llaman los nodos de Rambier, ¿sí? Que son los que también le aumentan, le dan a la neurona la capacidad de que, digamos, de que lleven el impulso con gran velocidad, ¿sí? Y finalmente llega hasta el final del axón, donde va a hacer sinapsis con otra neurona, ¿sí? O no, o bien va a llegar, por ejemplo, si es una neurona motora, va a llegar hasta la placa motora del músculo para que este músculo sea contraído, ¿sí? Acá tenemos ejemplos de neuronas. Esta es la que acabamos de ver ahora, que tiene las dendritas y un axón. También puede haber neuronas bipolares, que tienen una dendrita más larga y un axón también. Y después están estas, que son las pseudo unipolares, que es como si fueran parece que tuvieran una sola prolongación, pero en realidad son dos, son la dendrita y el axón que se unieron, ¿no? Acá tenemos como ejemplo, por ejemplo, las neuronas del ganglio de la raíz dorsal de la médula, que son neuronas sensitivas, ¿sí? Como es una neurona sensitiva, recibe la señal,
pasa por el ganglio, que después lo vamos a ver más adelante para que lo entiendan, y esa señal entra a la médula. Y la médula o bien puede terminar ahí la señal, haciendo, por ejemplo, sinapsis con una neurona que esté ahí mismo en la médula, pero también puede pasar que suba esa señal hacia los centros superiores, hacia la corteza, porque si no, nosotros no lo haríamos consciente, ¿sí? Si nosotros tocamos, por ejemplo, algo así básico, una vela y nos quemamos, está la sensación rápida de que me quemé, entonces tengo que retirar la mano del fuego. Ahí hay también una respuesta motora, es decir, esa neurona sensitiva rápidamente la misma médula le avisa al músculo que saque la mano, pero por otro lado también hay otra neurona que va a llevar ese estímulo hasta la corteza para que nosotros nos demos cuenta que nos quemamos, ¿sí? Es como súper complejo eso.